I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... Delicioso. Imagínate una noche negra, una noche donde te pones la palma de las manos delante de los ojos y no ves tus manos. Una noche totalmente tétrica. Y cuando miro hacia arriba, oh Dios, imagínate un lago en medio de la noche, las 9, las 10 de la noche, en las afueras de una ciudad, todo totalmente oscuro y el lago. La represa es una masa líquida profundamente negra. Y allí, en el centro, me erizo. Imagínatelo. Imagínate lo terrorífico, porque a eso vamos en el momento de la recurrencia de ahora. Así es que prepárate un delicioso té. Sí, debes prepararte un té. Prepárate unas galletitas, una cosa que te haga sentir confortable, porque, óyeme, esto está de miedo. Así es que llegó la hora de la recurrencia y vamos para arriba, vamos para allá. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te transmito estos videos, te transmito esta emoción, esta vibración de compartir humanamente desde la Gran Manzana, desde New York City. Sí, yo vivo en el centro de Manhattan y desde ahí hago estos videos formidables para ti. ¿Qué tal? Como siempre, deseándote lo mejor de lo mejor, deseando que tu espíritu tenga la fuerza suficiente y la luz necesaria para que tú puedas hacer con tu intelecto y todo tu cuerpo, puedas hacer realidad los sueños que tienes, puedas vivir lo que realmente tú quieres vivir. Porque para eso venimos a este planeta y a esta dimensión, si no, ¿cuál es el uso? Entonces, ya después de presentarme y de desearte lo mejor de lo mejor, vamos a entrar, Dios mío, en lo tenebroso. Fíjate que en un momento dado a mi padre, que era un hombre de campo, se le ocurre que no quería ya vivir en el centro de la ciudad, sino que quería vivir en las afueras. Y dicho y hecho, consiguió un terreno, fabricó una formidable casa y nos mudamos a las afueras de La Habana. Allí, al tiempo, hice mis nuevos amigos y ya tú sabes, a mataperrear, como decíamos en Cuba, de lo lindo. Porque al ser una zona muy residencial, muy ya casi a las afueras, pues más libertad me daban mis padres para que yo jugara
y disfrutara. Y ya tú sabes, lo mío era candela. Con el grupo de muchachos, con lo peor de lo peor, con eso es con lo que yo me reunía. Y recuerdo que solíamos salir en las noches a hacer diferentes juegos. Pero siempre llegaba un momento en que nos gustaba palpitar con las emociones, con la adrenalina al máximo. Y entonces a algunos se le ocurría, no, vámonos a las fincas, vamos a recorrer las fincas. Yo vivía muy cerca de la fabulosa finca de Ernest Hemingway, el escritor norteamericano. Y en muchas ocasiones, cuando muchacho, allí fui con mis amiguitos a montarle los caballos a Hemingway. Entrábamos en la madrugada, saltábamos las cercas de púa y todo eso, y corríamos y cogíamos los caballos de los campesinos, óyeme, sin montura ni nada, al pelo, a montar caballos bajo la luna. Eran momentos, la verdad que, te digo, desde niño he sido muy aventurero y he disfrutado la vida al 100. Bueno, pues ¿quién te dice que el gobierno anterior a Fidel Castro, Cuba en cuestiones de gobierno no ha tenido suerte nunca? Si Fidel Castro fue malo y lo que hay ahora con su hermano es malo, anterior a ellos también era malo. Cuba, como toda Latinoamérica, van de dictadura en dictadura, de gobierno abusivo en gobierno abusivo, y es la historia de los latinos si no cambiamos, mira, el esquema mental, que es lo que nos tiene atrapados en el ayer. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ahora estamos halloweeneando. Bueno, pues te cuento. En las afueras había un callejón que le llamaban el Callejón de los Ahorcados. Pues resulta que en el gobierno anterior, cuando el Batistato, que era un régimen de mano dura también, a los que se levantaban, a los revolucionarios, ¿qué cogían? Los asesinaban, los ahorcaban, porque este callejón era muy oscuro, muy largo, daba a una finca no sé de quién, en las afueras, y entonces era un callejón de piedras muy largos, y a ambos lados crecían árboles inmensos que con sus ramas cubrían el techo y hacían como una bóveda. Había que caminar y caminar y caminar, no sé cuánto, pero era un camino realmente largo. Bueno, pues al principio, cuando Fidel Castro y los revolucionarios luchaban, los cogía alguien de Batista, los ahorcaban y los dejaban enganchados de aquellos árboles en aquel callejón. Por supuesto, estas cosas terribles de guerra, de dominio de países, de dictaduras, sucedieron cuando yo estaba en la barriga de mi mamá y muy al principio de yo haber nacido, así es que yo no tenía conciencia de lo que estaba sucediendo en el momento en que sucedía. Ya tiempo después ya estaba el gobierno comunista en su apogeo y yo era un niño allí en Cuba, y entonces ahí íbamos nosotros, porque se decía que esos torturados habían sufrido tanto que no podían alcanzar la luz en el cielo y continuaban penando colgados sus cuerpos de aquellos árboles. Pues nosotros, ya tú sabes, muchachos de monte al fin, nos íbamos alrededor, estábamos jugando toda la noche, y cuando llegaban las 11:30, ya ahí todo el mundo en la oscuridad del reparto, todo el mundo empezaba, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Vamos al Callejón de los Ahorcados, a ver si vemos algún muerto. Arrancábamos carretera, hasta que llegábamos a la entrada de la dichosa finca con su callejón. Y empezábamos a adentrarnos, imagínate, muchachos pequeños, empezábamos a adentrarnos en aquella oscuridad tenebrosa, en aquel silencio con ruidos extraños que vienen de la noche campesina. Nosotros caminando, todo el grupito, hasta que alguno, yo pienso que era la histeria del momento, la emoción de muchachos, algunos, ¡oh my God! ¡Mira! ¡Allí! Y todos mirábamos, óyeme, yo no sé los demás, pero yo veía al ahorcado, yo lo veía colgando así como un mango, ya maduro,
con los pies estirados hacia abajo. Oh my God, y entonces empezábamos a gritar y Patica, para que te quiero. Corríamos como unos locos buscando la carretera para llegar allá. A lo lejos se veía la luz del barrio y nosotros corriendo, gritando, hasta que llegábamos a la luz jadeantes, y entonces ya con esa carga de adrenalina cada uno iba corriendo para su casa y nos íbamos a descansar. Qué recuerdo, qué niñez tan aguda, tan interesante. Esa es mi historia, una historia entre verídica y fantástica de El Callejón de los Ahorcados. La otra historia halloweenesca que te traigo también fue una vivencia real. Esta sí que es muy, muy real, y fue algo que experimenté cuando yo era un niño, un chico, allá en ese barrio, en las afueras de La Habana. Vamos a titular esta historia El ahogado de la represa. Así mismo, queridos amigos, resulta que en ese barrio campestre donde yo vivía, se le ocurre al gobierno había un riachuelo que pasaba por una zona, y se le ocurre al gobierno hacer una represa para acumular el agua y dirigirla a su antojo para las necesidades. Bueno, pues hicieron la represa. La represa era un inmenso lago, algo formidable y atractivo para los muchachos de la zona. Los muchachos del área, todos nos escapábamos alguna que otra vez de la escuela, no íbamos a clase y nos íbamos con el uniforme y los libros en grupitos a la represa a lanzar pedrucos al centro para ver las ondas en el agua, cómo se esparcían. Y a veces, cuando el calor era fuerte, nos desnudábamos y nos tirábamos al agua a nadar. Las represas tienen un peligro muy fuerte que no todo el mundo conoce. Las represas, como son fondos de lagos hechos, no son reales, crean unas especies de grietas entre los árboles y las ramas y las cosas que habían antes en ese lugar que era seco. Crean unas grietas por donde se absorbe con fuerza el agua. Entonces, ¿qué pasa? Esas pequeñas grietas que absorben agua hacen un remolino invisible en el fondo. Entonces, aquí está la altura, la superficie del lago. Se ve todo adormecido, planito, como un cristal, pero esos remolinos están aquí debajo, que no llegan a revolotear en el agua arriba, en el borde, pero están aquí a cierta altura. ¿Qué pasa? Cuando las personas pasan nadando, mientras tú no toques la zona donde esa agua está huyendo, chupando hacia abajo, pues todo es una maravilla. Pero si pataleando o algo, uno de tus pies roza ese remolino interior allá abajo, eso te ala, y te ala con una fuerza que puede aguantarte en el fondo, enredarte entre ramas ya podridas y cosas, y te ahogas. Bueno, pues eso fue lo que sucedió a un chico una tarde de escape en la represa. El chico se ahogó y entonces, bueno, se dio el grito, qué sé yo, fueron a avisar los familiares, todo el barrio, todo el mundo alrededor de la represa. Desde la tarde llegaron buzos, llegaron las personas indicadas para estas cosas. La represa abajo era tan oscura y tan enramada que no se veía absolutamente nada. Los buzos, los bomberos, todo el mundo, gente sabia del pueblo, luchando y luchando, tratando de encontrar el cuerpo del joven. Nada, nadie lograba, había mucha oscuridad. Los buzos bajaban con linternas, pero dicen que abajo el agua era muy densa, que no podía verse. Entonces, bueno, así fue cayendo la noche. Y todo el pueblo allí alrededor, la angustia, los familiares llorando, esperando que sacaran el cuerpo del muchacho. Y llegó la noche y convirtió aquella represa en una masa oscura, impenetrable. Y fue entonces que una viejita, santera, sentada al borde, miraba como todo el mundo. Ella dijo:
porque la angustia seguía creciendo ya que llegaba la noche y no se encontraba el cadáver del ahogado. Y la viejita, sentada así, dijo: háganme caso, búsquenme una vela, un encendedor y una tabla, un pedacito de madera plano. Los muchachos corrieron, tú sabes, nosotros intrigados, corrimos, buscamos lo que la mujer dijo, se lo traímos. La familia, todo el pueblo, todo el mundo rodeando a aquella mujer santera en la orilla del lago, ya tarde en la noche, las 10 de la noche, algo así. Y la mujer dijo: bueno, todos pongan su mente, voy a poner esta vela en el centro de esta madera. La encendió y dijo: todos pongan su mente, vamos a orar para que esta vela se detenga justo encima del cuerpo donde está el ahogado. La gente, acompañando a la viejita, hicieron la oración y la viejita puso la tabla sobre el agua con aquella vela encendida. Era una cosa poética, una cosa que atemorizaba, era una cosa increíble, porque imagínate, en pleno campo, aquella masa inmensa de agua negra, impenetrable, y aquella tablita con aquella vela encendida que borboteaba así con el aire de la noche, alejándose. La vela comenzó, la tabla con la vela comenzó a alejarse, 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 y todo el mundo, tú sabes, en un suspiro así, mirando la vela. La vela iba avanzando con la brisa nocturna, con las ondas del agua, iba avanzando, avanzando. Creo que pasaría como 30 minutos hasta que la vela llega a un lugar determinado en el centro del lago, que era inmenso. Ver la otra orilla era allá lejos, una represa inmensa. La tabla se detuvo y todo el mundo, todo el pueblo, todo el mundo mirando atentamente, hasta que de pronto la vieja dijo: allí se detuvo la vela. Allí, si el buzo baja allí mismo, recto hacia abajo, lo encontrarán. Óigame, aquellos fueron momentos, fíjate la edad que yo tengo ya, y yo no me olvido de esas vivencias, de esas cosas que experimenté en mi niñez. Pues bueno, de nuevo los buzos con sus linternas, entrando con sogas y todo, entrando al agua, llegan a donde estaba detenida. Era maravilloso porque aquella tabla con aquella vela encendida le seguía dando la brisa nocturna y todo, y no se movía, no se iba a otra orilla ni nada, se quedaba ahí, a donde estaba. Pues los buzos fueron siguiendo el mensaje de la vieja santera. Fueron siguiendo, llegaron donde estaba la vela flotando allí, y allí mismo bajaron, y voilà, pudieron desprender el cuerpo del joven que estaba, parece que en su furia de salvarse, se quedó enredado entre ramas de árboles ya podridos en el fondo, y entonces pudieron sacar a la superficie al cuerpo, lamentablemente, del muchacho que murió nadando esa tarde en la represa. Eso es para que veas que entre cielo y tierra, amigo Horacio, hay muchas cosas. Porque, fíjate tú, eso no me lo contó nadie, eso lo vi yo con mis ojos. Aquella mujer santera dijo: pongan una vela sobre el agua y la vela va a indicar dónde está el ahogado. Y así mismo fue. ¿Qué te parecen estas historias? Son historias que nos paran los pelos de punta, ¿verdad? Óyeme, historias que hacen sentir que definitivamente hay mucho más allá en este mundo, en esta vida, de lo que podemos captar. Así es que, por favor, si te ha gustado este relato, regálame un like, anótate a mi canal para que mañana disfrutes de la gran parada de Halloween de New York City. Y disfrutemos de muchas otras cosas que me gusta compartir aquí en este canal, en este pedacito, en esta ventana que abro para ti y para mí, para compartir ¿qué? Amor universal. Así es que por lo pronto, mira, mi espíritu te reconoce. Nos veremos pronto y Namaste.